Liz, yo soy la chica del lobo y vengo a hablarles de libros. Miriam, pon la tetera porque vengo con mucho chismecito. Resulta, pasa y acontece que hace como 4 años que vengo con ganas de leer este libro específicamente porque me lo habían pintado como uno de los mejores libros de suspenso en una reseña de BookTube hace mucho tiempo y dije yo necesito leerlo. Pero ¿qué pasa? Este libro es muy complicado de conseguir, por lo menos acá en Argentina. Creo que en alguna parte de México tal vez lo venden, tal vez. Pero básicamente este libro es inconseguible. ¿Qué pasó? Lo conseguí. Una traducción media hecha con los pies, así que me quedaron algunas dudas, pero pues lo conseguí, lo leí y por supuesto que vengo a traerles todo el chismecito. Pero antes vamos con la ficha técnica. Ok, para los que no saben, esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera fue yo emocionada. Entonces habían algunas cosas que por ahí no se entendían. Así que esta vez tengo una estructura. Primero vamos a arrancar con cosas importantes antes de leer el libro y después voy a dividir el libro en 3 partes, que es obviamente el principio, donde nos hablan de los personajes, la parte en donde llegan a la luna y el final. Ok, algo que quiero destacar es que este libro fue escrito por Johan, básicamente porque le pidieron que lo escriba directamente para un público juvenil, para adolescentes. Entonces, gran parte del libro tiene sentido que hable como de las emociones de los adolescentes y demás. ¿Qué pasa? Por ahí mi crítica llega a ser bastante dura porque no es el fin ese del libro, o sea, más o menos que sea de suspenso, sino como que busca conectar con los adolescentes. En mi caso, yo siento como que igual no funcionaría. O sea, si buscas como empatizar, como que igual no empatizás. Pero creo que ese fue el fin del libro. Ok, y como dato globito les dejo 2 datos que podrían o no ser importantes al momento de leer el libro. En mi caso, uno no lo sabía y básicamente tampoco sentí que cambié de algo. Pero pues aquí van porque por si lo llegan a leer y quieren saberlo, pues ahí se los tiro. En primer lugar es que pues estos personajes reciben una señal de a poco, cada uno recibe como una parte de una señal. Esta señal es la señal WOW, señal que yo no conocía, o sea, yo no sabía de este suceso. Me enteré porque le estaba contando a mi novio el libro y en eso de que le hablo de un código extraño me dice, ah, es la señal WOW. Y yo como, ¿y esto con qué se estaría comiendo? Pues no, resulta que en 1977 recibieron una señal extraña y pensaban que eran extraterrestres, pero resulta que en realidad supuestamente fue un meteorito. Pero hasta ese momento no se sabía, entonces en este libro usan ese código como algo bastante importante. El otro dato es que también nos cuentan la historia de Emily, una maestra que pues tenía un doble. O eso dicen las historias, que en 1845 más o menos, les voy a dejar igual todos esos datos por acá, esta profesora de golpe en el colegio de mujeres donde trabajaba, empezaron a verse un doble de ella. Un doble bueno, obviamente, porque creo que la veían recogiendo flores o dando vueltas por ahí y pues como este libro también trata un poco de eso, yo ya les dije que les voy a hacer spoiler porque a mí me costó un montón conseguirlo y hay gente con la que hablé que quería saber sobre el libro y tampoco lo conseguía, así que pues acá viene todo el chismecito. Y eso, si lo llegan a leer, pues también van a ver la historia de Emily, que esto, o sea, es como basado en un hecho real, es una profesora que tenía su doble. Ahora vamos a darles contexto del libro y después a medida que voy desarrollándolo y dándoles mi opinión, les voy agregando estos 2 datos que les estuve contando. Pues resulta, pasa y acontece que en un principio, igual es medio trambólico porque pasan cosas y los motivos que nos dan en un principio realmente tampoco son motivos, pero se supone que la NASA
quiere robar minerales de la luna, pero no estaban mandando gente a la luna y como a la gente tampoco le llamaba la atención, no tenían patrocinio. Entonces deciden hacer un sorteo en donde 3 adolescentes vayan a la luna con obviamente astronautas experimentados, que en este caso experimentados tampoco tenían mucho, pero pues eso. En este caso, este sorteo lo ganan Midori, Mia y Antoine, y pues acá es donde empiezan a pasar cosas. Entonces en esta primer parte tenemos a nuestros personajes, la presentación de nuestros personajes, que son 3 adolescentes, como venía diciendo, Mia, Midori y Antoine. Los 3 son los protagonistas, sí, pero como la que es más protagonista es Mia. Mia básicamente su motivo para ir a la luna es que no quería ir a la luna. O sea, a ella la anotaron sus papás en este sorteo para ir a la luna. Y pues después por presión social de sus amigos decidió que al final era buena idea ir. Básicamente porque tenía una banda y sus amigos dijeron que si ella era astronauta y era hiper mega famosa, después la banda también iba a ser famosa. Entonces medio que por eso la convencieron para ir a la luna. Después tenemos a Midori, que Midori básicamente... A Midori no le importa la luna, ella solamente quería irse a Estados Unidos. Porque obviamente, ¿quién no quiere ir a Estados Unidos? Y decide que la mejor forma de llegar a Estados Unidos era ser astronauta y hiper mega famosa y después quedarse en Estados Unidos. Y por último tenemos a Antoine, que sí, esas 2 explicaciones del por qué iban a la luna les parecieron muy tontas, esta es la mejor. Porque Antoine básicamente rompió con la novia, o mejor dicho, su novia rompió con él. Y está súper triste y hiper mega obsesionado con esta mina. Entonces no para de acosarla básicamente. Porque la espiaba todo el tiempo a ella y a su nuevo novio. Al punto en donde esto ya es acoso. Pero ¿qué pasa? Antoine dice pues que ya no aguantaba más. Porque el dramático siempre. Y como que se le ocurrió que sí. Iba a la luna, iba a estar lo suficientemente lejos de ella, entonces la iba a superar, eso por una parte. Y por la otra es que obviamente su novia, como eso iba a ser transmitido por todos lados, porque obviamente ese era el punto, que todo el mundo vea el proceso de ellos 3 yendo a la luna, pues eso, que la novia lo iba a tener, la ex en realidad lo iba a tener que ver en todos lados, pues iba a querer volver con él. Súper razonable. Y aunque no lo crean, básicamente en todo esto que les conté, se fue la mitad del libro. O sea, básicamente esto es la mitad del libro, ¿ok? Acá pasamos a la segunda parte, que es como el proceso en el que llegan a la luna o hasta que llegan a la luna. Básicamente no pasa demasiado, los 3 por separado van recibiendo como señales y una parte de este código WOW y una parte del código WOW del que les había hablado, y pues obviamente ellos no entienden qué está pasando, no entienden ni qué es ese código, lo ignoran y pues deciden ir a la luna igual. Ok, y acá ya llegamos a la segunda división, que vendría a ser la estadía en la luna. Tenemos nuevos personajes, obviamente, los 5 astronautas experimentados que acompañan a los 3 chicos, que son Stanton, Wilson, Nadolsky, Coleman y Caitlin. Me costó recordarlos porque de hecho hay 2 que mueren básicamente apenas llegan intentando solucionar un problema. Pero antes de contarles bien, quiero destacar que incluso los personajes que no sabían qué estaban pasando, o sea, los astronautas que no sabían qué estaba pasando y por qué, o sea, y el motivo de verdad del por qué ya no iba la gente a la luna, al principio tenían como un aura misterioso, que por ejemplo en un momento Midori pregunta que si ellos iban a dar la 2, debería existir un dar la 1. Y me parece que fue Caitlin la que les da una respuesta como media ambigua y media como que no le puede contestar. ¿Qué pasa? El problema es que básicamente
ya al toque empiezan a narrar los astronautas y te das cuenta de que salvo uno, ninguno realmente sabe tampoco lo que está pasando y son básicamente como estos chicos, o sea, están totalmente ignorantes de lo que pasa en la luna. Ok, como les había contado, pues al principio del libro habrá mucho esto de las emociones, de cómo se sentían, de por qué querían ir o no a la luna y pues se nota que va dirigido a un público joven. ¿Qué pasa? Yo cuando había visto la reseña me lo habían vendido en realidad como el mejor libro de suspenso, entonces yo esperaba suspenso. Y hasta este momento en donde todos los astronautas tenían como respuestas ambiguas a cosas misteriosas, pues íbamos bastante bien. El problema es que apenas llegan a la luna se rompe como la fuente de energía, como, no sé, como la fuente de energía. Entonces, dos de los astronautas van a intentar arreglarla y se dan cuenta de que en realidad fue saboteado, o sea que alguien la rompió a propósito, pero no les daba el tiempo y los tanques de oxígeno para arreglarla. Hasta ahí está bien. Suspenso, alguien la rompió, una persona, no sabemos quién, debe ser un monstruo de la luna. ¿Qué pasa? Pues al instante empieza como todo el caos y ellos empiezan a ver dobles. Y acá retomamos esta idea de Emily, la profesora que tenía un doble. Entonces, pues eso, ellos empiezan a ver dobles malvados y empiezan a jugar con esto. Siento que no vale la pena seguir contándoles específicamente el tema del libro porque básicamente lo que sigue en este tramo es Midori y Mia intentando descubrir esto de la profesora y del código WOW, que tarda un montón de tiempo uno de los astronautas en contárselo. Y mientras pues muere Antoine y otro de los astronautas. Eso fue todo lo que duró su alunizaje. Y por fin llegamos al final. Pasa que en este trajín en donde Midori y Mia trataban de recolectar información, o sea, trataban de que el astronauta les explique qué corno estaba pasando, les cuentan también que existe Darla 1 y que esa es la fuente de energía, es a donde fueron Antoine y el otro astronauta intentando recuperar la energía, eso por un lado, y por el otro, como decía, ahí está la cápsula de escape, o sea que 3 personas pueden escapar de ahí, pues en esa cápsula. Caitlin se iba a ir con Midori y Mia. El problema es que se acercan a la ventana, ellos ya sabían que existía este doble malvado, pero de todas formas ven a Antoine venir sin el traje de astronauta. Entonces Caitlin piensa que realmente es Antoine y va a saludarlo. En ese momento le cortan la pierna y la matan. Y sin más, o sea, así se fue Caitlin, básicamente. Después tenemos a Mia y Midori, que Mia deja sola un rato a Midori y acá aparece una de las vueltas de tuerca. Una que pues sí estuvo buena, que es esta en donde Mia deja un rato a Midori sola y aparentemente en ese trajín que la dejó sola, pues la desuscribieron de la vida y un doble pues ocupó el lugar de Midori. Mia se da cuenta de esto cuando está cerca de volver a la Tierra y se encuentra con su propio doble. Pues después de una pelea, Mia termina entrando a la cápsula y vuelve a la Tierra. ¿Qué pasa? Cuando vuelve a la Tierra, lo primero que hace es ir a buscar a los dobles, porque al final estas señales raras fueron de dobles, y va a buscar a los dobles que les dieron estas señales para que no vayan a la luna y los mata. Entonces habla con los papás y les dice que no, o sea, da a entender como que no quiere volver a la NASA, así que los papás deciden alquilarles un cuarto de hotel para que vaya Mia. Mia va, los espera ahí y los mata. Básicamente a toda su familia. Y de golpe el hotel está lleno de clones de Mia. Y fin. Y probablemente ustedes no estén entendiendo nada. Pero no se preocupen, porque yo leí el libro y tampoco estoy entendiendo nada. Un dato que no les conté es que
Mia tiene un hermano, Sander, que le escribió una carta que supuestamente para mí era súper importante, y en varios tramos de la ida hasta la luna y la estadía en la luna cuenta Mia que se olvidó la carta y que quería leer la carta. Yo pensé que esa carta iba a tener algo importante. En ningún momento leyó la carta cuando volvió. En ningún momento se explicó qué pasó con la carta, por qué tanto desespero por la carta. O sea, la carta de golpe dejó de existir. Nunca nos cuentan tampoco cuándo Mia dejó de ser Mia, porque la explicación de cuándo Midori dejó de ser Midori es como estuvo ok. Está bien, Mia se fue un rato, la dejó a Midori sola, cuando volvió pues Midori ya no era Midori. El tema es que no explica cuándo Mia dejó de ser Mia, porque de hecho ella se subió a la cápsula peleando con su doble y su doble la vio irse totalmente enojada, pero cuando llegó a la Tierra ya no era ella, era un doble. Y pues básicamente eso es todo lo que tengo para decir del libro. Ya les conté todo el libro. Hay muchas cosas que no tienen explicación. No sé si es la versión que yo leí, la traducción que yo leí, que estaba por ahí hecha con los pies, pero realmente siento que falta mucho contexto. Si alguien leyó el libro y tiene ese libro cosas que yo no leí, por favor que me lo explique, porque si esto realmente es el libro, no solo no tiene sentido, sino que es horrible y no entiendo cómo alguien puede recomendarlo. Porque realmente la mitad del libro no tiene sentido. El suspenso dura 10 páginas como mucho. Fue horrible. Y no es broma, o sea, yo no suelo calificar, no le suelo dar bajo puntaje a los libros porque de alguna u otra forma me terminan gustando, pero la emoción que tenía con este libro hizo que le dé un 6, y un 6 en realidad porque ya lo escribí en mis resúmenes de lectura, pero ahora, o sea, recordando todo, incluso le daría menos puntaje, porque realmente me decepcionó. Ok, y así es como llegamos al tan esperadísimo final. Unas respiraciones de relajación después y puedo despedirlos tranquilamente. Saben que me pueden seguir en Instagram, que me pueden comentar si por favor saben algo de este libro que yo no, si lo leyeron, si mi libro hay algo que le faltaba, que puede ser también. Pero yo necesito respuestas, o sea, ya lo terminé de leer y todavía lo necesito respuestas todavía. Y pues, ese es el fin. Nos vemos.